Centro de masa. Y la carga sísmica en el centro de masa. Piso por piso igualito. Como se analiza en dos direcciones, sismo en X, sismo en Y. Entonces, cuando se hace el análisis, en realidad se trabaja tridimensionalmente. Y normalmente nos ayudamos en un software. Para trabajar a mano, ¿qué hacemos? Lo trabajamos bidimensionalmente. Agarramos un pórtico y lo trabajamos. Y normalmente estos pórticos suelen ser repetitivos, ¿no? Suelen ser repetitivos. Entonces, agarras uno y lo trabajas. Agarras en otra dirección un pórtico y lo trabajas. Ahora, si los pórticos son distintos, agarrarás pues, tantos pórticos como sean distintos. Puede ser que este pórtico es de un tipo y al medio hay un pórtico con una columna al centro. Y al extremo otra vez se repite esto. Entonces trabajas uno con dos columnas, al centro con tres columnas y esta va a ser repite. Eso es cuando quieres trabajar bidimensionalmente y cálculos a mano. Porque hacer cálculos a mano en 3D ya es complicado. Se puede hacer, sí, pero es bien complicado. Entonces, en 3D solemos usar software, ¿correcto? Entonces, en el trabajo que les he dejado, algunos cálculos, algunas irregularidades van a poder calcular o encontrarlo a mano, pero otros van a tener que ayudarse con el software. Entonces, todo lo que puede ser calculado a mano, háganlo a mano. No vaya a ser que alguien lo haga todito con software, entonces al final tiene hecho la chamba de software. Entonces, todo lo que puede ser a mano. Pero si hay irregularidades que no se puede hacer a mano por lo complicado, caballeros, con SAP o con LOCAPS. Entonces, eso es lo que dice acá, ¿no? Que las cargas sísmicas están actuando en los centros de masa. Después ya hemos calculado el SUX, ya hemos calculado el alfa, hemos calculado esta fuerza es el alfa por el cortante basal y eso te va a dar cada uno de estos. Al final hemos calculado primerito qué cosa, el cortante basal con el SUX. Este cortante basal con el coeficiente alfa que hemos calculado piso por piso, lo hemos distribuido y ya tenemos, ¿no? Y con esto ya puedes hacer tu análisis estructural. Encontrar tu diagrama de fuerza cortante, el momento flector, para que diseñes tus vigas, diseñes tus columnas. Entonces, el tema es encontrar tus cargas sísmicas para que puedas diseñar la estructura. Así como con cargas verticales, ¿qué cosa calculamos? Hacemos metrado de cargas, ¿no es cierto? Pero ya cuando interviene el sismo, aparte de tus cargas verticales, tienes que calcular qué cosa, tus cargas sísmicas. Metrado de cargas verticales. Para sismo, cargas sísmicas. Eso es lo que hemos visto. También hemos visto que el periodo se calcula de manera fácil con esa formulita. Estos son aproximaciones. Estos son valores prácticos. Tanto esto como esto te dan los periodos naturales del edificio, pero no son periodos naturales exactos, no son aproximados. Si tú quieres conseguir el periodo natural exacto de tu edificio, la única manera de conseguirlo correctamente es modelando el edificio en un software. Ese te va a dar el periodo correcto. Entonces, una manera aproximada para tener una idea de cuánto es el periodo de un edificio, si es pórticos, es 0.1 por la cantidad de pisos. ¿Estos cuántos pisos tiene? 6. Entonces, ¿cuánto sería su periodo? 0.6. 0.6 segundos, así de rápido. Lo otro lo calculas con esto. Tendrías que saber la altura del edificio y lo divides, como es puro pórticos, entre 35. ¿Qué altura tendrá esto? Estamos hablando más o menos 3 metros por cada piso. Aprox, ¿no? 18. 18. Entre 35, que es para pórticos, 18 entre 35, ¿cuántos sale? 0. 51. La norma es que el edificio es de 18 metros, sale 0,51. Y con esto, ¿cuánto nos ha salido? 0,60. Si es dual, es 0,7 a 0,09 por la cantidad de pisos igualito. El que están construyendo allá.
Si es 6 pisos, sería pues 6, pongan el intermedio 008. Pues superior va a ser 008 por 6 pisos, de 6 pisos. 48. Y si es de cubitos puros estructurales o albañilería, 00, sí. ¿Correcto? Entonces, ¿quién tiene el periodo más largo? Pórticos, pues por ser más flexible. Un ida y vuelta le toma más tiempo. ¿Quién tiene periodos más chiquitos, más cortos? Los que son más rígidos. Un ida y vuelta le toca menos tiempo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que los pórticos oscilan más lento y las estructuras más rígidas oscilan más rápido. Esa es la diferencia. Porque si es más rapidito, los periodos son más cortos. Y si los periodos más cortos, ¿qué pasa con la frecuencia? Mayor. Cuando el periodo es más lento, ¿cómo es la frecuencia? Menor. Acuérdense que la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, eso de periodo, frecuencia, eso sirve para el análisis dinámico. Para el estático, simplemente por lo que hemos visto. Esta es otra forma de calcular el periodo del edificio. Este es más exacto que los anteriores. Este es el método de Rayleigh, se llama. Y para esto necesitas el peso de cada entrepiso. Esto también se consigue. Esta es la fuerza sísmica. También lo sabemos encontrar. ¿Cuál es el problemita? Encontrar los desplazamientos. Esto cuando se deforma, exagerando, se va a deformar así, por ejemplo. Sismo a la derecha, se deforma así. Acá tenemos los deltas. Pero ¿cuál es el delta neto de cada entrepiso, ¿no? Y acá te dice que el D es el desplazamiento lateral del centro de masa. Acuérdense que se aplica en el centro de masa. Tienes que encontrar este centro de masa, cuánto se desplaza. Entonces, si lo trabajas en 2D, encuentras esta esquinita, cuánto se desplaza. De nivel de piso, en traslación pura. ¿Qué significa traslación pura? Eso de acá. Y para que la deformación ocurra tal como yo lo he dibujado, estos de acá, ¿qué cosa tienen que ser? Tienen que ser diafragmas rígidos. Porque si estos no son diafragmas rígidos, el edificio no se deforma así. El edificio, ¿cómo se deforma realmente? Hace como una S acá, ¿verdad? Así se deforma. Esa es la deformación real. Pero para simplificar cálculos, decimos que esto es diafragma rígido. Y si esto es diafragma rígido, la deformación, ¿qué cosa va a ser? Traslación pura. Entonces, no trabajamos con la deformación real, no con la deformación, con diafragma rígido, que viene a ser traslación pura. Estos deltas son los que van acá. Y si tienes todos los datos, ya puedes encontrar el periodo de una manera más exacta. Ahora, ¿cómo puedes encontrar estos deltas? Si conoces la rigidez de la estructura, puedes encontrar los deltas. Ya sabemos encontrar la rigidez con mutuo, ¿cierto? Y si conoces la rigidez, acuérdense de esto, pues, ¿no? Fuerza es igual a ¿qué? Rigidez por deformación. Esto lo calculas con mutuo. ¿Esto qué cosa va a ser? Fuerzas. Entonces, tus fuerzas divididas entre la rigidez por mutuo, ya tienes los deltas que van acá. Entonces esto se puede hacer a mano. Tienes que calcular la rigidez con mutuo y a partir de eso calculas los deltas. ¿Se acuerdan cuando les enseñé cómo se calcula la rigidez con SAP? Ahí vamos a encontrar los deltas, si se acuerdan. Esos deltas van ahí en la fórmula. Vamos a hacer un ejercicio de estos mañana. Ya vamos a calcular el periodo con Rayleigh. Y eso se puede hacer manualmente, ¿no?
Entonces, calcular el periodo con esa fórmula es más precisa que con las anteriores. Más precisa que esa, más precisa que esta. Pero si quieren precisión así al centímetro, modelamiento es solo. Pero la diferencia que hay entre lo que calculas con Rayleigh y lo que calculas con un software, la diferencia es pequeñísima. Pero la que calculas con la de allá, sí la diferencia ya no es tan pequeña, hay una diferencia sustancial. Entonces, en la medida de lo posible, trata de usar Rayleigh para su periodo. La norma también te indica que debes considerar una excentricidad accidental. Eso también ya lo hemos explicado. Las fuerzas sísmicas verticales nos dice que hay que considerar una fracción del peso igual a 2/3 de Z por U por S. Para el horizontal se utiliza el subCTR para las cargas sísmicas verticales, 2/3 Z por U por S. ¿Y esto por qué lo multiplicas? Por el peso sísmico. Y eso serían cargas sísmicas verticales. No siempre, casi nunca se hace hacer análisis sísmico vertical. ¿Cuándo se hace? Cuando tienes luces muy grandes. Una viga de 7-8 metros, ahí sí amerita hacer análisis sísmico vertical. Pero por lo general se hace el análisis sísmico horizontal, en una y en otra dirección. Y a veces, cuando la luz es muy grande, carga vertical. ¿No? Pero eso es cuando tienes luz grande. Mayormente las luces son como estas, ¿no? Acá ¿cuántos tendríamos? 5 metros. De 7-8 metros ya podrías pensar en cargas sísmicas verticales, si no, basta con las horizontales. Entonces, vamos a ver en qué consiste el análisis dinámico. Lo que hemos visto ya es el estático. Y el análisis dinámico es el más completo, que también es el más difícil de realizar. Mayormente el análisis dinámico lo hacemos con ayuda de software. Se hace a mano también, pero es bien pesadito. Pues para empezar, necesitamos conocer qué son los modos de vibración. Pues el modo de vibración es la forma en que la estructura va a oscilar ante la acción de un sismo. Entonces, nosotros hemos visto que podemos armar nuestro modelo dinámico. Cuando hemos hecho mundo, aquí hemos llegado a una masa con su resorte, ¿cierto? Entonces, digamos que tengo un edificio de 2 pisos. Esta es la rigidez del primer piso. Tienes una masa 1. Rigidez del segundo piso, masa 2. ¿Cómo calculas tu rigidez? Con Newton. La masa, ¿qué cosa es? El peso de 3 pisos. ¿Se acuerdan? ¿No? Mitad de la columna, la losa y la mitad de arriba. Lo concentras acá. Este es tu modelo dinámico. Pues, ¿qué pasa cuando empieza a oscilar? Carga por acá y carga, o sea, sismo. O sea, ¿qué se le llama modos de vibración? A la forma en que las masas van a moverse uno con respecto a la otra. Una forma en que esta puede moverse, ¿cómo es? Las dos masas en simultáneo se van a la derecha. Masa 1, masa 2, y vas a tener esto, ¿no? Y acá estaría tu centro. Los dos así, ida y vuelta. Esto va a ser el modo 1. Y a esto también se le llama el modo fundamental. El modo 1 es el que tiene el mayor periodo. Tiene el mayor periodo. Pero ¿cómo podría oscilar también este edificio?
Una más a la derecha y el otro a la izquierda. Acá está tu centro, tu eje de equilibrio. Masa 1, masa 2. Esto sería un modo 2. Esto va a tener menor periodo que fundamental. Entonces, ¿qué va a pasar? Con el modo 2, las masas oscilan así, ¿no? Como es acá, las dos masas se simultanean. ¿Correcto? ¿Y qué pasa cuando son 3 pisos? Ya voy a tener 3 modos. Con 4 pisos, 4 modos. Ojo, que acá también hay 3 modos, pero los modos traslacionales son 2. Porque aparte de traslación va a haber rotación. Acuérdense que el edificio es un 3D. Entonces, no solamente se van a trasladar las masas, sino que al momento que se trasladan también van a girar. Ese es el modo 3. Entonces acá tenemos 2 modos traslacionales y un rotacional. Siempre hay un modo rotacional. Ya no es 2 pisos, es 3 pisos. Voy a tener 3 modos traslacionales y uno rotacional. Si tengo 15 pisos, 15 modos traslacionales, un rotacional. Pues cada vez es más complicado. Y estas distancias se calculan. Se hace una ecuación matricial y sacas cuánto vale eso, todo eso. Todo eso se calcula. Se hace a mano, pero también lo hace el software. Ya lamentablemente no nos da tiempo. Podríamos haber hecho esos calculitos, esas calculaciones, con cálculo manual. Entonces, ¿cómo sería si el edificio tiene 3 pisos? Pues ahora mi modelo dinámico va a ser de 3 pisos. Masa 2. Masa 3. El primer modo traslacional, como siempre, estoy con las masas derecha, izquierda. Este es el modo 1. Son 3 diseños. Acá es donde el periodo es el mayor, fundamental. La otra, ¿cómo sería? Una a la derecha, 2 a la izquierda. Masa 1, masa 2, masa 3. Una a la derecha, 2 a la izquierda. Y el otro sería en zigzag. Este va a ser modo 2. Modo 3. Derecha, izquierda, derecha. Y así, cuanto más pisos, hay más modos, ¿no? 3 traslacionales y un rotacional. Y acá está tu eje de equilibrio, ¿no? ¿Cómo se mueve? A eso se le llaman los modos de vibración. ¿Y por qué nos interesa calcular los modos de vibración? Cada piso tiene una masa. No estamos hablando de peso ahorita, sino de masa. Entonces, yo conociendo los modos de oscilación, puedo calcular qué cosa. Las aceleraciones en cada piso. Esto de acá va a tener una aceleración 1 del piso 1
aceleración 2 y aceleración 3. Fuerza, según la ley de Newton, ¿a qué es igual? Masa por aceleración. Si yo tengo las masas y calculo las aceleraciones, masa por aceleración, ¿qué voy a obtener? Fuerza. Y esa fuerza que voy a obtener es la fuerza sísmica, hecha ¿con quién? Con el cálculo dinámico. Entonces acá voy a tener una fuercita, eso ya es fuerza inercial. Una fuerza 1, que va a ser masa 1 por aceleración 1. Acá voy a tener una fuerza 2, que es la masa 2 por la aceleración 2. Y el último, fuerza 3, masa 3 por aceleración 3. Entonces, de esa manera yo ya puedo encontrar mis fuerzas sísmicas, ¿se dan cuenta? Distinto a lo que hemos visto en el método estático, que es más fácil. Con un coeficiente distribuyes y ya está. Acá no. Acá vas a tener que calcular las aceleraciones que se producen en cada masa. Multiplicas esa aceleración con la masa, ya tienes la fuerza. Y al final ya terminas teniendo tu carga sísmica, que es lo que buscamos. Pero ¿cuál es el tema? Que acá tienes varios modos. En el modo 1 vas a tener una aceleración para este piso. En el modo 2, para el mismo piso, vas a tener una aceleración distinta. Para el modo 3, lo mismo. Entonces, acá donde ya vas a tener, para 3 modos de aceleración, ¿cuántas cargas sísmicas vas a tener para el primer piso? 3. De esas 3 tienes que encontrar uno que no es el promedio. Hay una fórmula ahí. Una que te representa la carga sísmica de los 3 modos. Y así piso por piso. Se dan cuenta que es más complicado. Y uno lo hace según la dirección. Lo haces en X, luego en dirección. Por eso que el análisis dinámico a mano es pesadísimo. Por la cantidad de cálculos que hay que hacer. Pero lo que les estoy explicando es la parte macro, ¿no? A nivel conceptual. Imagínense de 4 pisos, 4 modos. 10 pisos, 10 modos. Del piso 1 vas a tener 10 aceleraciones. Del piso 2, 10 aceleraciones. Y así. Pues al final te llenas de datos. Pero la norma también te dice en cada dirección se van a considerar aquellos modos de vibración cuya suma de las masas sea por lo menos. ¿Y eso qué significa? Que los que estén por debajo de eso no los tomas en cuenta. ¿A qué se refiere eso? En el modo 1, acá está mi equilibrio. Las 3 masas están a la derecha. Pues, ¿cuántas masas están desbalanceadas a la derecha? El 100%. ¿Lo dices? Superaste el 90%. El modo 1, de todas maneras, siempre va. Siempre va el modo 1. Sí o sí. El modo 2. Una masa se fue para la derecha y 2 para la izquierda. Suponiendo que estos sean pues un tercio de cada uno, por decir. Entonces acá ¿cuánto vas a tener? 66.66 por 100. No llegas. Entonces, en ese caso, según lo que dice la norma, el modo 2 no lo deberías trabajar. Pero la norma también te dice por ahí, en otra parte, que mínimo tienes que tomar en cuenta los 3 primeros modos. De todas maneras, a partir de un edificio que tenga 5 pisos o 4 pisos donde tienes 4 modos, a lo mejor uno de ellos ya lo descartas y te quedas, pero siempre vas a estar con los 3. ¿Qué modos vas a considerar en tus cálculos? Aquellos cuyas masas están a un lado del 90%. Eso es el resumen. Entonces, tengo 20 pisos, pucha, 20 modos por... No. Los que tengan el 90%, los 3 primeros sí, pero de ahí los que siguen, vas a evaluar si a un lado está el 90% de la masa, ese entra. Si a un lado no está el 90% de la masa, lo descartas.
Así se trabaja. Y acá para la aceleración, esta es la aceleración que encuentras en tu modelo. Esto se llama aceleración espectral. Igualito el flux entre R, pero en lugar del peso sísmico va la gravedad. Entonces, estas aceleraciones tienen que estar envueltas, esa es la envolvente, por debajo de la aceleración espectral. ¿Se acuerdan el grafiquito que veíamos? Se genera con esto de acá. Acá están los criterios de combinación. Entonces, hemos dicho, por ejemplo, que vas a tener acá tres fuerzas. De esas tres fuerzas va a quedar un solo valor. Y aplicas esto de acá, esto que es la combinación cuadrática se llama. Es doble sumatoria. Entonces, de estas tres fuerzas que has calculado, haces la combinación cuadrática, de esos tres valores va a quedar un solo valor. Porque al final tú necesitas para tu análisis estructural un solo valor de carga sísmica. Entonces, los tres nodos, por cada piso haces tu combinación cuadrática, te queda un valor. Segundo piso, tres fuerzas, haces tu combinación cuadrática, un solo valor. Al final vas a tener igualito que en el estático, una carga sísmica por piso. Al final es eso. Y con eso ya encuentras tus esfuerzos, ¿no? Diagrama de fuerza flotante, momento vector, para que diseñes tus elementos. Porque todo esto se hace para ¿qué? Para diseñar los elementos. Y ahí te da esa pequeñez de fórmula que es para complementar la combinación cuadrática. Solamente les estoy hablando a nivel macro, ¿no? ¿Cómo es el proceso? La fuerza cortante mínima. Cuando hemos hecho el análisis estático, hemos encontrado el cortante basal. Pero acá, ¿qué te dice? Siempre es por cada una de las direcciones, X o Y. La fuerza cortante en primer entrepiso vale decir el cortante en el primer piso. Y el cortante en el primer piso, al final, ¿qué viene a ser? El cortante basal. Esta columna va a ser atacada por el cortante basal. Lo que pasa es que en el método estático hemos encontrado este cortante basal con el flux entre R. Con el análisis dinámico también vas a encontrar un cortante basal, que va a ser ¿qué cosa? La suma de todas estas fuercitas. En el estático hemos hecho a la inversa, ¿no? Hemos encontrado el total y lo hemos separado. Acá como se encuentra cada uno de estos y encuentras el total, los sumas. Los sumas. Entonces, con el método estático vas a tener dos cortantes. Con el estático, esto sale del flux. Y vas a tener un cortante basal con el dinámico. Y esto de acá, que es la sumatoria de las fuerzas de cada nivel. Una vez que ya has hecho la combinación cuadrática, sumas esas fuercitas, ya tienes tus cortantes. Estático y dinámico. ¿Qué te dice la norma acá? El cortante del primer piso, estos patitas, no podrá ser menor que el 80% del valor calculado según el numeral 4,5. Esto de acá no es otra cosa que el estático. El cristiano te está diciendo que el cortante que calcules con el método dinámico no puede ser menor que el 80% que calcules con el cortante estático. No puede ser menor. Eso es lo que te dice acá. 80% ¿cuándo? Cuando la estructura es y si es irregular no va a ser 80%, sino pues, ¿qué va a pasar si este cortante de acá está por debajo del 80% de este de acá? La norma te dice
Si fuera necesario, vas a tener que incrementar el cortante para cumplir con los mínimos. Esto de acá va a tener que crecer para que cumplas con los mínimos. Bien, para que se entienda esto, ejemplito. Digamos que mi cortante estático, que calculé con el SUX, me sale 100. Y mi cortante dinámico, que lo calculo haciendo mi combinatoria, mis modos de liberación y todo eso, me salió 90. La estructura resulta que es regular. Entonces, el cortante dinámico es 90. Calculo el 80% del estático, 80. Como esto no es menor a este de acá, continúo trabajando con ese cortante. Y no tengo problemas. Todo esto que he calculado, sigo para allá. Pero ¿qué pasa? Tengo lo mismo, pero resulta que mi cortante dinámico me salió 70. 80% del estático sigue siendo 80, pero ahora resulta que el dinámico está por debajo de 80. No puedo trabajar con 70, no puedo. Lo tengo que incrementar. ¿Cómo lo incrementas? Encuentras tu factor de escala, que se llama. Es el 0.8 del estático, que vale 80. Lo divides entre el dinámico. Entonces, ¿qué vas a hacer? 70 lo vas a multiplicar por el factor de escala. En este caso estamos hablando de estructura regular, por eso estamos usando 80%. Cuando es irregular, ¿cuánto se usa? 90%. Entonces, al final, ¿con qué cortante vas a diseñar tu edificio? Con 80 toneladas. ¿Ya? Repitiendo. Entonces, te das cuenta que siempre necesitas calcular el estático. Siempre necesitas calcular el estático. ¿Para qué hagas esto? Calculas tu estático con tus subs. Estás haciendo análisis dinámico. Te salió 90. Está por encima del 80% del estático. ¿Con qué cortante vas a trabajar tu edificio? 90. Pero si te salió 70, está por debajo del 80%, no vas a trabajar con 70, lo escalas. ¿Con cuánto vas a trabajar? 80. Con 80. Es lo que te dice la norma. Y si es irregular, es 90%. Y acá está con irregular. El mismo ejemplo, pero en este caso el 90%, acá el dinámico me salió 95, 90% del estático es 90, como este es mayor, queda igual, pero si el dinámico fuese 80, está por debajo del estático, lo escalo. ¿Y con qué voy a trabajar? Entonces, traducido, lo que dice la norma está esto, ¿no? Esto de acá, traducido. Para regular y para irregular. La simplicidad accidental es lo que vimos también hace un ratito, pues, estaba en otro numeral, si se acuerdan. En teoría, cuando no hay excentricidad o cuando no hay torsión. Regular. No había torsión cuando el centro de masa y el centro de rigidez coinciden, ¿verdad? Basta que ya se separen y empieza a haber torsión. La norma te dice que de todas maneras, así tu estructura califique como regular, de todas maneras le vas a incluir una torsión accidental. Eso es lo que te dice la norma en este artículo. Y esto creo que también hemos explicado, ¿no? Entonces, tú tienes tu estructura vista en planta.
resulta que calculas tu centro de masa y coincide con el centro de rigidez. Están ahí. Si el centro de masa y el centro de rigidez coinciden, no hay torsión. Pero la norma te dice que de todas maneras tienes que considerar una torsión accidental. Pues vamos a suponer que esto mide 6 metros y esto mide 5. Entonces lo que la norma te dice es: separa tu centro de rigidez del centro de masa una excentricidad accidental. Lo vas a mover. ¿Y cuánto vale esta excentricidad? Si esto es X, si esto es Y. Eso sería una excentricidad X. 0,05. Le dice que es 0,05. Pues 6. A ver, cuando el sismo viene así, este valor se calcula 0,05 de esta longitud. Sería 0,30. 6 por 5, 30, ¿no? Sí. 30 centímetros, ¿no es cierto? 0,30. Si el sismo viene así, calculas la excentricidad Y. 3 centímetros. Sería 0,05 de Sí. 25 centímetros. 0,25. Eso es lo que te está diciendo acá la norma. Siempre vas a considerar una excentricidad accidental. Entonces, ¿cuánto va a ser la torsión cuando el sismo viene así? Esta fuerza sísmica por 0.3. ¿Cuánto va a ser la torsión cuando el sismo viene así? La fuerza sísmica esta por 0,25. Pues, siempre vas a tener torsión en el edificio. La torsión mínima o la torsión accidental. Así tu estructura sea regular, ¿no? Ya, este es el análisis dinámico tiempo-historia. Esto la norma nos dice que es potestativo, no es obligatorio. Se utiliza para efectos de verificación. Acá, ¿cuál es lo importante? Para este tipo de análisis deberá utilizarse un modelo matemático. En el fondo te está diciendo utiliza un software, porque el modelo matemático vas a modelar tu estructura para que apliques un software, porque el modelamiento a mano es complicado. En este análisis dinámico tiempo histórico, ¿qué cosa haces? A tu modelamiento, tu modelo estructural, lo vas a someter a sismos reales que han ocurrido y vas a ver cómo se comporta esa estructura. Y eso se hace. Al SAP, al ETAP, tú le cargas el patrón sísmico de cualquier sismo que ha ocurrido en el Perú. ¿De dónde bajas los patrones sísmicos? Del ICG. Entra a la página del ICG y ahí tienen todos los sismos que han ocurrido en el Perú. Buscan uno en particular y le piden descargar y les carguen un Excel. Y ahí tienen el registro sísmico. Eso lo alimentan al software y le dicen al software que simule ese sismo en su edificio. Y el software se carga y genera el sismo en el modelo y lo simula. Lo hace oscilar. Entonces ustedes pueden escoger cualquier sismo, el sismo de Pisco, algún sismo que ha ocurrido en Huánuco. Solamente tienen que entrar al ICG a descargar. Entonces, para este tipo de análisis, la norma nos dice que se tiene que usar como mínimo 3 registros. Pues obviamente tendrás que usar los registros de los sismos de mayor magnitud. ¿No es cierto? Si estás diseñando un edificio para Huánuco, tendrás que buscar en el ICG
los 3 sismos de mayor magnitud que han ocurrido en Guatemala. ¿Ya? No sé si acá tenía eso. En algún lado tenía uno que le bajé por. Vamos a ver si es que está por ahí. Poquito. Vamos a ver un video donde se ven los modos de vibración, una mesa oscilatoria. Sería genial tener una en la DH. Algún día. Esto es de la uni y del sismo. Para que vean cómo se producen los modos de oscilación. En este caso es 2 pisos, ¿no? Ahí van a ver los 2 modos. No pasear. Y ejercer una aceleración en la base de un G. El desplazamiento en la base es como máximo 40 milímetros, más o menos 20 milímetros. Y la frecuencia que se puede lograr es de 0.1 Hz hasta 20 Hz. Ahora les voy a mostrar un movimiento. Esos modelitos se pueden hacer. No nos ha dado el tiempo, hubiéramos hecho esos modelitos casi con cierritos de cortar fierrito, pues como columnitas. Haces así. En lugar de usar esas varillitas, esas platinas, utilizas esas sierras que utilizas para cortar así. Parecido. Modo 1, ¿ven? Izquierda, derecha, los dos. De ahí lo va a cambiar a modo 2. Ahí está el modo 2. Uno a la izquierda, otro a la derecha. Lo que se dibuja en la pizarra. Si tienes 3 pisos, puedes simular los 3 modos y así sucesivamente. Ahora lo vas a someter a un sismo real. Esos registros que descargas del sismo, alimentas la máquina y te lo mueve a un sismo real. Claro, este es un modelo físico. Este modelamiento lo haces en SAP también. Esto va a estar reducido al 5%, que equivale a una aceleración en la base de 0.6 G. Obviamente un sismo real viene como quiera, ¿no? No es así como hace un rato que era uniforme. El de hace un ratito hemos tenido movimiento oscilatorio forzado, pero uniforme. Ahorita el sismo le va a ocasionar movimiento oscilatorio forzado, pero no uniforme. Porque el sismo genera cualquier movimiento. No es parejito, no es parejito. Y en una de esas que estás haciendo oscilar el sismo, se va a producir cualquiera de los modos. Por un instante. Pero por un instante se produce en modo 1, de pronto está en modo 2. ¿Ya? Entonces, entre modo 1 y 2 se va moviendo en el sismo. Acá obviamente primerito hemos hecho modo 1 y luego modo 2 puro. Pero el sismo te ocasiona los dos. Solamente tienes que estar mirando, ¿no? Ahí está modo 1, ahí está modo 2. En algún momento se da. Y si se produce resonancia, ya fuiste. Si el periodo natural coincide con la del sismo, se amplifican las deformaciones. Y si es un edificio real, abajo. Ya vamos a ver la del sismo entonces. Observen, comienza despacito, llega al pico del año 66. Observen, en algún momento está en 1, en algún momento está en modo 2, ¿se da cuenta? Modo 2, ¿ven? Hay ratos que está en modo 1.
Ya está pasando el sismo. Estos equipos son parte de la acción realizada por el gobierno japonés en el marco del proyecto Andrés. Parece que tener la mesa vibratoria conectada a un equipo de cómputo para que pueda simular los sismos. Claro, como no tenemos eso, modelas en SAP, en ETAPS, ¿no? Solamente lo ves en la pantallita. Ese es un modelo físico, el otro es un modelamiento de software, que también puedes hacer lo mismo, pero modelan en SAP o en ETAPS. ¿Ya? Voy a ver si encuentro mi registro sísmico que había descargado. Acá está. Pero esta no es de Perú, no sé de dónde es. Ahí está, ¿eh? Descargas los puntitos. Esto lo descargas del ICG de Perú. Y consigues sismos de Perú, ¿no? Lo graficas y ahí está. Entonces, lo que ha hecho hace un rato en el video, han alimentado esta información a la laptop y ha movido la mesa vibratoria y se ha generado el sismo. Pero cuando trabajas en SAP o ETAPS, al SAP o ETAPS te alimentas también esta data y ya te va a simular el movimiento sísmico, pero en el software, ¿no? No en un modelo físico, sino en un modelo virtual en todo caso. ¿Ya? Métanse a la página de ICG y ahí busquen sismos y van a ver que van a encontrar los puntitos, incluso hasta los diagramas ya te los dan. Te da en la dirección noreste y noroeste, nor-sur. Noreste y suroeste, si mal no me acuerdo. Y de ahí ya tú lo idealizas para tu edificio, dirección X, dirección Y. A lo que me refiero es que tu edificio es este de acá. Y tú para hacer tu análisis, ¿qué necesitas? Sismo en X. Pero el sismo no viene así, pues. El sismo viene en cualquier dirección. Puede venir así. Esto, como es un vector de velocidad, lo descompones en sus dos componentes, X y Y. Ya lo tienes descompuesto en dos. Y ya lo trabajas como queremos. Dirección X, dirección Y. Porque el edificio nunca va a estar alineado con el sismo. No va a estar. Pues el sismo lo descompones y lo tienes en X y en Y. Eso es lo que se hace. Pues cuando ustedes descarguen del ICG, les va a dar estas dos componentes, norte-sur, una cosa así. Es todo un proceso, ¿no? Lo tienen que trabajar en todo caso, con una orientación en el Maps, en el Google Maps, para que descompongan su sismo. Entonces, encontrar este angulito en todo caso, ¿no? Tienen que encontrar este ángulo. Con respecto a tu edificio. Este edificio tiene una orientación. Otro edificio que está girado va a tener otro ángulo distinto. Y el sismo es el mismo para todos. Entonces, tienes que encontrar el ángulo de tu edificio con respecto al sismo para que puedas encontrar estos dos de acá que nos interesan. Y ya te olvidas de esto. Y con estos dos trabajas y haces tu diseño sísmico. Eso es lo que se hace. Entonces, continuemos con esto. Y acá está hablando todo lo que es tiempo-historia, pero para tiempo-historia hay que hacer modelamiento en software. Y acuérdense que esto la norma te dice que no es obligatorio, es para efectos de verificación. Los que son obligatorios es el estático y el dinámico, los dos. Ya esto le va a dar una lectura basada en la diapositiva, es información complementaria. Necesitamos avanzar porque mañana tenemos que cerrar el curso. Muy bien. Vamos a
a ver lo que nos está faltando. Vamos a avanzar en todo caso. Listo. Listo, entonces vamos a ver. Eso. Y eso que no hemos hecho dinámica estructural, todo. En realidad, este curso mínimo debe ser 6 horas. Si quieres hacer bien detallado. Si no, no da que 4 horas es lo que hice. Más bien al curso de ley de contratación te dan 6 horas. No tiene lógica. Este debe tener 6 horas, no el de la ley de contratación. Concreto, incluso 5 horas queda chico. Concreto debe ser 6. Sísmica debe ser 6 horas. Para que puedas trabajar lo bonito. Pues. 4 horas para sísmicos por tísimo. Ya vamos a avanzar con este capítulo de la norma. Los requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad. Los 3 conceptos son cosas distintas. ¿Están relacionados entre sí? Sí. Uno influye en la otra, pero son conceptos distintos, ¿no? Cuando se ven irregularidades, ¿se acuerdan si hay una irregularidad por rigidez y hay otra irregularidad por resistencia? Son cosas distintas, ¿no? Y la ductilidad tiene que ver más que nada con la rigidez y también con la resistencia, ¿no? Esos conceptos ya los hemos desarrollado antes. Ya. ¿Se acuerdan que necesitamos encontrar los desplazamientos laterales? Para usar la fórmula de Rayleigh de hace un ratito, había que calcular los ejes. Pero ¿qué pasa? Cuando has encontrado tu cortante basal con el método estático, y también ocurre con el método dinámico, ¿cómo calculamos el cortante? Ya con el sub. Pero este sub se está dividido por R. Entonces el cortante basal que estás encontrando es un cortante basal reducido. ¿Y por qué hacemos la reducción? Para poderlo trabajar haciendo un análisis estructural lineal. Es un artificio al final. ¿Cómo deberíamos trabajar? Así. Pero si trabajas así, estás en la zona no lineal. Y si estás en la zona lineal, tienes que hacer análisis estructural no lineal. Y esa es otra historia. Entonces la norma que ha dicho, reducimos y trabaja con eso. Pero ya cuando quieres encontrar tus deformaciones, y esto se va a deformar. Digamos que quieres calcular este delta. A partir de este cortante basal, has calculado tus cargas horizontales. Y con estas cargas horizontales estás encontrando este delta. Pero este delta no es el delta real. ¿Por qué? Porque has trabajado con un cortante basal reducido. ¿Qué te dice la norma? Para que encuentres el delta real, ¿qué cosa tienes que hacer? A este delta lo vas a tener que multiplicar por 0,75 del R. No por el 100%, por el 75% nomás del R. ¿En qué caso? Cuando la estructura es regular. Para irregular, los desplazamientos se calculan con 0,85. Y para regular, acá está. Para regular multiplicas por 0,75. Y para irregular, por 0,85. Entonces, si acá te salió que esto era 3 centímetros, no son los 3 centímetros, es 3 por cualquiera de esos dos, dependiendo si tu estructura fue regular o irregular. 0,75 de qué? De R de acá. Entonces no va a ser 3, va a ser más 2. ¿Ya?
Eso es lo que te dice la norma ahí. Y eso está graficado acá. Entonces, cuando calculas tu información con el sismo dividido entre R, que es el valor reducido, encuentras este delta. ¿Cuál es tu delta real? Esto que encontraste acá multiplicado por un alfa. ¿Y este alfa qué va a ser? 0,75R si es regular o 0,85R si es irregular. Y ahí recién vas a tener el desplazamiento real. ¿Correcto? Esa es la forma de calcular. Entonces, en sus trabajos, cuando calculen sus deltas, van a tener que aplicar esto. Van a encontrar sus deltas. Si su estructura fue regular, eso lo van a tener que multiplicar por 0,75R y recién tienen el delta correcto. Si es irregular, lo van a multiplicar por 0,85R para que tengan el delta correcto. Si no, el delta que han encontrado va a ser un delta reducido, no es el real. ¿Ya? ¿Y para qué sirven esos desplazamientos también? Para el famoso control de derivas, que está aquí. Entonces al final, todito el tema de haber hecho análisis estructural o haber hecho análisis sísmico se va a reducir a este control. Entonces, ¿qué te dice el control de derivas? El nombre correcto técnico es distorsión de entrepiso, pero con su chaplin deriva. No siempre decimos deriva. Drift también le dicen, ¿no? Drift, deriva. Pues tú tienes tu pórtico. Vamos a hacer una de 3 pisos. Ese pórtico, con el sismo, se deforma. Este delta es un delta acumulado, la deformación que trae de los 2 pisos de abajo. Entonces, ¿cómo encuentras cada delta correcto? Trazas una paralela y acá también una paralela. Entonces, a ti para el control de derivas te interesa el delta correcto. Estoy pintando en rojo. Entonces, esto será el delta 1, 2, 3. Esto de acá ya tiene que ser el delta multiplicado por 0,75R, el resultado, ese es el que hemos visto hace un ratito. Estos deltas no son este de acá, son este de acá, ya afectado por el incremento, ¿ya? Entonces en el primer piso, siempre el desplazamiento del primer piso es tu delta. Pero cuando tienes el segundo piso, ¿qué cosa va a hacer? El que te bote el software, le restas el del piso de abajo, recién tienes el delta mes. Acá, el que te bote el software, le restas el de abajo para que tengas el net. Porque la deriva, ¿cómo se calcula? Es cualquiera de estos deltas, delta I, entre la altura de esa columna. Pues acá tienes H1, H2 y H3. Pues si yo quiero la deriva del primer piso, deriva primer piso, ¿qué cosa va a ser? Delta 1 entre H1. La deriva del segundo piso, delta 2 entre H2 y así.
Ahí están mis tres derivas. Estos deltas son los deltas amplificados, no los deltas que te botan cuando dividido entre R. ¿Y qué vas a chequear con las tablas? Esta de acá. En concreto armado, estos edificios, la deriva no puede ser superior a 0,07. 7 por 1000. ¿Qué pasa si tú calculas tu deriva de cualquiera de los pisos y te salió mayor a 0,07? Ese diseño ya no pasa. ¿Qué tienes que hacer para que la deriva disminuya? ¿Qué haríamos? Porque esta deriva es grande debido a que este desplazamiento ha sido grande. Si quieres que la deriva disminuya, quieres que esta deformación sea menor. Y para que esta deformación sea menor, ¿qué tienes que hacer a tu edificio? Reutilizar. Pues si no pasas tu control de derivas, caballero, vas a tener que incrementar sección de columnas para que se vuelva más rígido, o le pones placas y lo vuelves más rígido. Pero nunca la deriva en concreto armado debe superar el 7 por 1000. Pues al final, cuando haces tu análisis sísmico, vas a llegar a esto, a hacer tu control de derivas. Si pasa el control de derivas, tu diseño estructural ya queda conforme. Esto, digamos que es el último chequeo que vas a hacer, control de derivas. Y para haber llegado a eso, tienes que haber hecho todo lo que hemos visto, para que finalmente consigas tus deltas, ¿no? Y estos deltas te sirven para la deriva. Pero para que consigas estos deltas, tienes que haber encontrado tus cargas horizontales, ver si es irregular, todo lo que hemos visto. Todo tu proceso y aterrizas acá. La deriva para estructuras de acero es esta, para rellenería es esta, madera, los de ductilidad limitada. Edificios de estos, 7 por 1000. Este es el famoso control de derivas. Bueno, nos ganó la hora. Vamos a llamar lista por sistema. Mañana terminamos de ver todo esto.